Hola, reciben un cordial saludo de parte de los estudiantes de la Universidad Privada de Tacna. Somos el grupo número 5 y vamos a tocar el tema de la criminología de la muerte civil. A modo de una pequeña introducción, definamos la muerte civil. La muerte civil se diferencia a la muerte biológica, en que la muerte civil no quiere decir que uno se muera, sino simplemente que va a tener la pérdida de sus derechos, de ciertos derechos, no de todos tampoco. Ahora, esta pérdida va a generar algunos cambios en la vida del individuo. Además, esto se aplica como una pena, un castigo hacia aquella persona que haya cometido algún tipo de corrupción, siempre y cuando éste sea comprobado. A continuación hablaremos sobre la lucha contra la corrupción e integridad de los funcionarios del Estado. Según lo que se pudo recabar, la corrupción se define como el uso indebido del poder para la obtención de un beneficio irregular de carácter económico o no económico, a través de la violación de un deber de incumplimiento, en desmedro de la legitimidad de la autoridad y los derechos fundamentales de la persona. En síntesis, este fenómeno representa una amenaza directa a la institucionalidad democrática, así como la vigencia de la protección efectiva de los derechos humanos. Según la Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas hace mención a esto. El Perú hace expreso su compromiso a nivel regional global de prevenir, sancionar y erradicar la corrupción en todas sus formas y modalidades. Hablaremos también sobre los casos, ¿no?, que se atienen en la corrupción. Hay personas del Estado, personas públicas, la gente en general, ¿no?, de este quiebre en una relación de confianza entre el Estado y sus ciudadanos, un funcionario público que incurre en actos de corrupción, así como el particular que participa del acto, ya sea promoviendo como aceptándolo, ¿no?, o frente a este tipo de conductas ilícitas. El Estado promueve diversas acciones con finalidades de prevenirlas o sancionarlas, siendo la persecución penal. La inhabilitación es una pena limitativa de derechos, la cual priva al condenado de uno o más derechos políticos, civiles, profesionales. Su sanción se sustenta bajo alguna acción que la gente infringe en deber de su profesión, de su cargo, o se prevalió de su posición de poder o dominio para cometer un determinado delito. Hay dos tipos, que serían la principal y la accesoria. La principal se impone de manera autónoma y debe estar establecida de modo expreso en el tipo penal, o también de manera conjunta, con una pena privativa de libertad o multa. Y por otro lado, la accesoria es complementaria y reprime una acción que constituye una violación de deberes especiales que impone un cargo, profesión, oficio, etc. Como consecuencia de reformas en algunos artículos en el Código Penal, se generaron 3 cambios fundamentales. Se incorporaron 2 clases de inhabilitaciones, la accesoria y especial. Se regula la pena de inhabilitación accesoria y finalmente se sanciona a los delitos previstos en el capítulo 2 con una pena limitativa de derechos con igual tiempo de duración que la pena principal. Necesidad de un nuevo marco regulatorio de la inhabilitación en el marco de la lucha eficaz contra la corrupción. En el artículo 31 de la Constitución Política del Perú, la ley donde nos establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de la inhabilitación para la función pública. En el Código Penal es donde nos regula los efectos que produce la inhabilitación y la temporalidad. No obstante, sus plazos no son suficientes para combatir de manera eficaz y eficiente los delitos que se cometan contra la administración pública, repercutiendo negativamente en el crecimiento y desarrollo económico del país, la cual exige que el Estado adopte medidas urgentes y necesarias para revertir esta crítica situación. En el artículo 69 del Código Penal nos prohíbe la rehabilitación automática de aquellas personas condenadas por delitos contra la administración pública, creándose inclusive un registro único de condenados inhabilitados. Análisis de la propuesta planteada. Analizaremos el contenido de la propuesta que se plantea en el presente decreto legislativo, donde tenemos los delitos cometidos contra la administración pública,
la inhabilitación principal perpetua para delitos contra la administración pública, la constitucionalidad de la inhabilitación y también tenemos la convencionalidad de la inhabilitación. Todas estas propuestas serán planteadas por el siguiente expositor. Ahora hablaré acerca de los delitos cometidos contra la administración pública contenidos en la propuesta. La propuesta normativa establece la inhabilitación principal para los delitos contra la administración pública, pero hay que aclarar que no todos los delitos contra la administración pública establecidos en el Código Penal ameritarían esta sanción. Para ello se ha partido por seleccionar del universo de los delitos cometidos contra la administración pública atendiendo a ciertos criterios. El primero de ellos consiste en recoger aquellos que forman parte de las competencias de las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios. Un segundo criterio que se ha tenido también en cuenta ha sido en recoger los tipos penales contenidos en la ley del crimen organizado. Y por último, otro criterio que también se ha tomado en cuenta es lo que constituye la cantidad de sentencias por delitos de corrupción de funcionarios con mayor cantidad de condena. Básicamente se traducen en los delitos más procesados o perseguidos judicialmente. Veremos el tema de la pena de inhabilitación principal perpetua para delitos contra la administración pública. La inhabilitación será perpetua en caso se compruebe pues que el condenado actuó como miembro de una organización criminal, afectó o perjudicó con su conducta programas con fines asistenciales de inclusión social o de desarrollo y produjo movimientos de dinero o bienes valorizados en más de 15 UITs. Asimismo, también se prevé que para casos de inhabilitación perpetua se podrá solicitar revisión de condena. Para ello, incorpora el artículo 59, inciso B, al Código Penal, fijando que dicho procedimiento podrá realizarse una vez cumplidos los 20 años de inhabilitación. Por último, la norma ordena la creación de un registro único de condenados inhabilitados por los delitos señalados anteriormente, disponiendo que la información contenida en él sea pública. Con esto se obliga a las entidades a consultar este registro toda vez que planeen incorporar a un nuevo trabajador. En fin, la iniciativa de esta propuesta evitaría que aquellos funcionarios y servidores públicos que fueron sentenciados por el Poder Judicial por delitos de corrupción puedan acceder pues nuevamente a algún cargo en las instituciones y organismos del Estado. Constitucionalidad de la inhabilitación. En los derechos fundamentales, su constitucionalidad garantiza e impide que las restricciones que operen sobre ellos los hagan inoperativos. La inhabilitación perpetua regula en la actualidad el derecho legislativo que constituye una justificada intervención sobre el derecho de acceso a la función pública. Lo hace porque la inhabilitación propuesta representa una restricción al ejercicio de derecho que tiene toda persona de acceder a un cargo público. La inhabilitación prevista resulta ser plenamente concordante con las obligaciones internacionales del Estado peruano en materia de derechos humanos, especialmente con el principio de proporcionalidad de las penas y acceso a la función pública. Análisis del costo-beneficio. Eso trata de un análisis de una propuesta normativa, de una herramienta más estimada en el valor de los efectos beneficiosos, ya que son en todo conjuntos de grupos o si no son sectores, individuos que serán afectados por la incrementación de la propuesta. En poco es de esta manera deben tenerse claramente los previstos de 3 reglamentos que son de la ley número 26889 para la producción de sistematización legislativa, lo cual lo establece lo siguiente. Significa que el análisis costo-beneficio son como un método de análisis para conocer en términos cuantitativos los impactos, ya que son efectos que tiene la misma propuesta normativa sobre diversas variables que afectan a los beneficiados o a los actores de una sociedad y el bienestar general de la humanidad. Llegando al final, concluimos como grupo que la lucha contra el fenómeno de la corrupción requiere un trabajo arduo, estratégico en enfoques interdisciplinarios, considerando las múltiples formas que adopta y en énfasis de consecuencias que trae consigo en nuestra sociedad, así como una respuesta íntegra para prevenir y combatir dicho flagelo que constituye al Plan Nacional de la Lucha contra la Corrupción, instrumento que sirve para delimitar las acciones que emprenderán
el país a través de sus entidades públicas, la sociedad civil y el sector privado.